No es lo común, no ha sido lo habitual. El Papa Francisco, digamos, rompe una tradición, aunque esto no significa en absoluto nada negativo, pues los últimos pontífices han sido enterrados en la Basílica de San Pedro. Ujú. No, corregimos, estamos con el doctor Carlos Picconi Camere, teólogo e historiador de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Doctor Picconi, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Pedro. Ujú. Muchas gracias por la invitación. Felicitaciones por la cobertura. Y un saludo muy especial también a toda la teleaudiencia de Exitosa. Es un gusto poder acompañarlos para poder reflexionar desde la fe y la historia Ujú. sobre la vida y el legado del Papa Francisco. Doctor Piccone, ¿y cuál es la relevancia dentro de la decisión del Papa Francisco de ser enterrado en la Basílica de Santa María la Mayor? ¿Cuál es la importancia religiosa de esta basílica? Bueno, la Basílica Santa María la Mayor es una de las más antiguas, es una de las cuatro principales de Roma, junto con la Basílica de San Pedro, la de San Pablo Extramuros y la de San Juan de Letrán. Pero la advocación mariana tiene para el Papa Francisco, como todos sabemos, un significado muy especial. Él antes de cada viaje apostólico y después de cada viaje apostólico solía visitar esta basílica para encomendar y luego dar gracias a Dios por intercesión de la Virgen María, por los frutos de sus viajes apostólicos y para encomendar no solamente a los fieles católicos, sino también a todos los que formamos parte de esta casa común. Claro, y para entender más la relevancia de lo que significa una basílica, ¿cuál es la diferencia entre estas dentro de las estructuras de la Iglesia Católica? Bueno, cada una de ellas tiene una historia particular, peculiar, pero las cuatro que he mencionado son las consideradas cuatro grandes basílicas mayores. Ujú. Están encomendadas a un cardenal o a un rector que se ocupa de mantener la fe y el símbolo original que cada una de estas basílicas representaba. En el caso de la Basílica de Santa María Mayor, pues si bien ha habido casos de pontífices del siglo pasado, no es lo común, no ha sido lo habitual. El Papa Ujú. Francisco, digamos, rompe una tradición, aunque esto no significa en absoluto nada negativo, pues los últimos pontífices han sido enterrados en la Basílica de San Pedro. Ujú. En el caso de la Basílica de Santa María la Mayor, pues el nombre de la iglesia ya nos hace remontar a los primeros siglos del cristianismo. Estamos hablando de una basílica antigua que fue erigida, según la tradición, por Liberio, el Papa Sixto III. Estamos hablando del siglo V, ordenó la construcción de una iglesia dedicada al culto de la Virgen, Ujú. poco después de haberse convocado el Gran Concilio de Éfeso en el año 431. Entonces tiene un significado, una conexión muy especial, no solamente por los sentimientos filiales que despertaba nuestra Madre, la Virgen María, en el Papa Francisco, sino también por una conexión que se remonta a los primeros siglos del cristianismo con los concilios. En este Ujú. año que celebramos además 1700 años de la celebración del concilio de Nicea. Ujú. Entonces, vamos a decirlo en palabras mucho más sencillas, tiene una conexión mariana y al mismo tiempo dogmática, eh, y sin embargo también hay un punto de coherencia muy particular que valdría la pena señalar, Pedro, si me permites. Claro que sí, por favor. Eh, el Papa Francisco tomó este nombre por San Francisco de Asís. Era un santo que lo inspiró muchísimo. Los papas, cuando son elegidos en el cónclave, Ujú. tienen la libertad de elegir su nombre. Y el Papa Francisco contó precisamente que un cardenal brasileño, amigo suyo, se le acercó después de la elección, cuando los votos daban cuenta de que había sido elegido como el sucesor de Pedro,
y le susurró al oído: no te olvides de los pobres. Francisco habría respondido como Francisco, haciendo referencia a Francisco de Asís, y el cardenal Jumes asintió. Desde ese momento entonces el Papa adquirió ese nombre, no solamente por el cariño espiritual que le tenía a este gran santo del siglo XIII, sino también a manera de programa para el mundo. Francisco de Asís es conocido como el patrono de la ecología y también como el gran defensor de los pobres y vulnerables, que fueron, diríamos, los dos pilares más representativos del sumo pontífice del Papa Francisco, ¿no? No es casualidad entonces que haya tomado este nombre, y decía que habría que señalar esta particularidad porque San Francisco de Asís hace 800 años pidió a sus hermanos, antes de morir, que lo desnudaran, que lo enterraran en la tierra de una manera muy sencilla y en medio del cántico de las criaturas que él mismo había compuesto. Entonces no es difícil hacer un paralelo con este pedido especial que hizo el Papa Francisco y que lo dejó claramente establecido en su testamento, que es un texto muy breve, pero que al mismo tiempo es una joyita espiritual. Él pide que sea enterrado con suma simplicidad y que no haya mayor ostentación, sino que se señale únicamente esta inscripción: Francisco, Franciscus en latín, ¿verdad? Y finalmente el mensaje que deja en su testamento nos hace pensar a creyentes y no creyentes. Él escribió: el sufrimiento que se ha hecho presente en la última parte de mi vida, como todos sabemos, la salud del Papa Francisco se había deteriorado en el último año y se hizo más evidente en los últimos 2 meses. Estuvo, de hecho, 37 noches en el Hospital Gemelli antes de aparecer por última vez en la Plaza San Pedro para dar la bendición en el domingo de Pascua y finalmente fallecer al día siguiente, en el lunes del Ángel, ¿no? Sí. Bueno, él continúa. Fue una hermosa... sería sí, perdón, sí. Va a ser paradójico que diga ello, pero entendiendo la condición de salud del Papa Francisco en ese momento, fue algo hasta divino. El hecho de que Papa Francisco falleciera, cerrara sus ojos para siempre, luego de oficiar la última misa del Domingo de Resurrección. Pues sí, es una interpretación válida, Pedro. Se puede decir que para los creyentes hay que estar atentos a los signos de los tiempos, como nos invitaba el Vaticano II, el concilio de 1962 a 1965, que, vamos a decirlo así, penetró de evangelio nuevamente el camino y le dio un rumbo espiritual a la iglesia contemporánea. Estar atentos a los signos de los tiempos significa también ver algunas señales, como tú mismo acabas de decir, providenciales, qué es lo que nos puede decir el Señor también a través de los acontecimientos. En este caso, uno podría válidamente hacer ese tipo de lectura, que Francisco haya querido ser coherente hasta el último día de su pontificado, aunque ya antes, el día anterior, nos había sorprendido saliendo en poncho, en silla de ruedas, precisamente sí, en la Basílica de San Pedro, para pasar como un cristiano más, saludando, acogiendo a los niños, recibiendo los saludos de los turistas, entre ellos migrantes, a los que había defendido tanto, ¿no? Entonces, es verdad que uno podría tener algunas diferencias dentro del catolicismo. Esto es sano incluso, frente a algunas posturas que no son dogmáticas. Doctor Piccone, justamente a ese punto quería llegar en la conversación con usted. Sí. Porque mucho se menciona de las reformas que el Papa estaba impulsando, de declaraciones que él daba respecto a los divorciados que pueden volver a casarse, respecto a los homosexuales que pueden comulgar, entre otras situaciones. Pero había una aclaración al respecto de esto, de que no se trata de un dogma, no es doctrina, es opinión o una forma del Papa Francisco en su momento de conducir la iglesia cristiana. Y en ese sentido, para muchos es una incertidumbre cuál va a ser la postura del Papa
que ocupe esa sede vacante, como es declarado tras la muerte del Papa vigente. ¿Sabe usted si a lo largo de la historia la Iglesia Católica se ha resistido a reformas? Porque el tiempo es cambiante. El tiempo no es uno solo, el tiempo es cambiante. Las condiciones, las estructuras, las construcciones sociales varían entre siglo y siglo, entre época y época. ¿Había en algún momento de la historia de la Iglesia cristiana una resistencia a reformas profundas que podríamos ver si es que ahora mismo podría también de repente estancarse o continuar con el legado del Papa Francisco? Buena pregunta, Pedro, y la respuesta es sí, la Iglesia, lo define muy bien el Concilio de Trento del siglo XVI, debe ser siempre reformada. Ecclesia semper reformanda est. La Iglesia, por definición, exige una permanente reforma para no caer en la inercia, para no olvidarse del espíritu fundacional, es decir, del espíritu evangélico que Cristo trazó y que nos ha sido legado a través de los evangelistas, pero también de los diversos libros del Nuevo Testamento, especialmente las cartas paulinas y bueno, los Hechos de los Apóstoles, donde se ve una comunidad cristiana, si bien totalmente confiada y solidaria, con problemas de divisiones también. A eso quería llegar, ¿no? Que en realidad problemas de este tipo los ha habido desde el inicio del cristianismo. De hecho, para no remitirnos a los concilios de la Iglesia, como antes mencioné, en este año se celebran los 1700 años del concilio de Nicea. Los concilios se convocaron, especialmente durante el primer milenio, para zanjar cuestiones dogmáticas. Es decir, que si ese era el propósito, el objetivo, es porque realmente había divisiones y se quería tomar una postura oficial. Pero para no remitirnos incluso a estos concilios llamados ecuménicos, porque involucraban a varias iglesias dentro de la gran Iglesia Universal, habría que remitirnos incluso a un concilio no ecuménico, pero fundamental, el de Jerusalén, que enfrentó en los primeros tiempos en el cristianismo primitivo a dos posturas, la de Pedro y la de Pablo, dos grandes apóstoles, ¿no? Dos pilares del cristianismo. Bueno, la postura de quienes apoyaban a Pedro, y Pedro, bueno, era el vocero de esta postura, alegaba que para ser cristiano uno debía ser antes judío, es decir, debía, por ejemplo, circuncidarse. Mientras que Pablo, llamado el apóstol de los gentiles, precisamente porque defendía la postura contraria, decía que no era necesario abrazar el judaísmo para luego ser cristiano. Ahí era una interesante reforma y una reforma, sí, pero muy resistida. Sí, estoy remontándome hace casi 2000 años, pero de todas maneras la pregunta se puede trasladar al escenario contemporáneo, como bien ha señalado Pedro. El Vaticano II quiso también impulsar esas mismas reformas de la Iglesia, volviendo a las fuentes. Esta es una frase muy utilizada en muchos documentos, especialmente en la Lumen Gentium y en la Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II. Sin embargo, hay algo más, Pedro, en referencia al Papa Francisco, para no apartarnos del tema. El Papa Francisco ha sido muy fiel a la tradición dogmática de la Iglesia Católica. Por supuesto, lo que diríamos rompía muchos esquemas era su estilo, su sencillez, su cercanía a los más vulnerables, la empatía, es decir, la capacidad de ponerse en los pies de la otra persona, especialmente los que se sentían discriminados por algún tipo de motivo, entre ellos el de su orientación sexual, como bien ha señalado Pedro. ¿Cuál cree usted que va a ser la postura que tenga la Iglesia Católica tras el cónclave que se va a instalar el próximo 5 de mayo? Bueno, aquí vamos a decirlo en palabras sencillas, todo intento de escudriñar el futuro va a ser vano, ¿verdad? Porque si bien es cierto la Iglesia Católica es una realidad humana,
porque está compuesta de hombres, para los creyentes también es una realidad de inspiración divina, es decir, es el Espíritu Santo quien finalmente guía la iglesia, le da una orientación y por lo tanto el Espíritu Santo, como se dice en el Evangelio, es un viento impredecible, no se sabe para dónde se dirige y hacia dónde nos lleva. Así que se suele, seguramente tu teleaudiencia ha escuchado ya muchas veces esta frase, se suele repetir: quien entra al cónclave como papa sale como cardenal. Esta es una frase para indicar que todos son la elegibles. lógica de los favoritos muchas veces se relativiza en el cónclave. Ahora bien, el Papa Francisco, es cierto, a lo largo de estos 12 años muy ricos, fecundos de pontificado, nombró a distintos cardenales, los creó y ha creado, de hecho, casi el 80% de los miembros del cuerpo cardenalicio. Esto haría pensar que el próximo papa sería un hombre que continúe con la orientación que Francisco dio a la Iglesia y que en muchos sentidos inició procesos, ¿no? Era un gran iniciador de procesos. Lo bueno es que no los iniciaba solo, había adquirido y había dado el ejemplo de hacerlo con un método que en la Iglesia se está impulsando mucho y que se llama sinodalidad. Esto de alguna manera garantiza que algunas inspiraciones muy buenas sean continuadas por otras personas. ¿Y cree usted que hay algún cardenal que quiera seguir la línea del Papa Francisco? Que quiera seguir esa tendencia de reformas profundas que incluso había conllevado a que se elabore una nueva constitución en el Vaticano, estableciendo cargos, un mejor manejo de las finanzas, porque no solamente es el tema eclesiástico, es el tema también administrativo de la Iglesia y del poder que tiene la Iglesia en el mundo. ¿Cree usted que habrá algún cardenal que en este cónclave que pueda ser propuesto papa quiera asumir el riesgo de continuar con las reformas del Papa Francisco? Yo creo que sí, no solamente uno, varios candidatos, Pedro, seguirían este rumbo. El Papa lo dejó muy claro. Uno tiende a hacer categorizaciones que provienen del mundo político, social, y tiene la tendencia a etiquetar a un cardenal como de izquierda, o de derecha, o de centro. Papa Francisco dijo: en la Iglesia Católica tales etiquetas resultan a veces contraproducentes. Y precisamente por lo que dije antes, es el Espíritu Santo finalmente quien va a inspirar. De hecho, la elección del Papa Francisco fue, diríamos, en un gran sentido sorpresiva. Sí, nadie se lo esperaba. Él falleció a los 88 años, es decir, fue elegido a los 76 años, quién sabe, como Papa de transición. Es decir, elijamos a un obispo de Roma, esos son los papas, ¿verdad? Obispos de Roma, sucesores de Pedro, ya ancianos que mantengan por algunos años un periodo de calma en la Iglesia Católica, como décadas antes habían elegido los cardenales al Papa Juan XXIII. Y sin embargo, ambos, supuestamente, Juan XXIII y Francisco, papas de transición, resultaron ser los grandes papas de las reformas en la Iglesia Católica en la edad contemporánea. Así que yo creo, Pedro, para responder a tu pregunta, que sí, muchos querrán seguir este camino, solamente que cada uno le va a poner una impronta personal y a veces fruto de las conversaciones que a partir de mañana van a continuar en el Vaticano. Los cardenales ya están presentes en su gran mayoría en la Ciudad del Vaticano y antes del cónclave se reúnen para discutir acerca de los desafíos más grandes que tiene la Iglesia Católica en la actualidad. Bueno, y se conoce, para terminar, doctor Piccone, se conoce que, al menos lo que se mencionaba en su momento, que la elección de Bergoglio en ese instante, luego Papa Francisco,
fue una de las más complicadas porque él no estaba en el radar. Para que elijan a alguien que no estaba en el radar entre los candidatos, quiere decir que la elección del nuevo Papa tras la muerte de Benedicto XVI no había sido para nada fácil. Esta elección, ¿cree usted que va a ser rápida el siguiente cónclave? ¿O va a tomar su tiempo? Porque hay reformas que hay muchos cardenales de ala conservadora que no estaban de acuerdo. ¿Esto podría ser bastante tedioso la elección del nuevo Papa? Mire, lo que usted dice es válido recordarlo. Cada época de la historia de la Iglesia tiene sus propios retos. No podríamos caer en anacronismos para decir que estamos ante una Iglesia con mayores retos que en otro tiempo, pero es verdad que los cambios en la sociedad contemporánea se van desarrollando con tal vertiginosidad que pone a prueba la prudencia y el discernimiento tradicionales de la Iglesia Católica. Ahora bien, el Papa Francisco, si bien es cierto, resultó elegido aparentemente de manera sorpresiva. Digo aparentemente porque ya en la elección del Papa Benedicto XVI, el Papa Jorge Mario Bergoglio, ¿verdad? Antes de ser Papa Francisco, estaba entre los papables, así se dice a los cardenales con mayores opciones. Es sobre todo gracias a la conferencia de Aparecida en Brasil, a través de la cual el Papa, el cardenal de Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio, va a adquirir un liderazgo muy importante dentro de la Iglesia latinoamericana, lo que lo va a hacer una de las grandes cartas de esta nuestra Iglesia para la Iglesia universal. Ahora, la elección del Papa Francisco, pese a haber sido, pese a traslucir cierta dificultad, también es cierto que fue relativamente rápida. Me parece que fue la quinta votación, Pedro, y por lo tanto es muy probable que la elección del próximo Papa no dure más de una semana a partir de iniciado el cónclave, que ya tengamos la famosa fumata blanca, es decir, el humo blanco desde la chimenea de la Capilla Sixtina, anunciando a Roma y al mundo entero que tenemos a un nuevo sumo pontífice, es decir, a un nuevo sucesor de Pedro. Perfecto. Doctor Piccone, muchas gracias por la comunicación alcanzada y por la explicación teológica, histórica de lo que significa la Iglesia y esas reformas que a lo largo del tiempo se han dado, han sido resistidas, pero procedieron, y vamos a ver cómo se elige en el siguiente cónclave al nuevo Papa, si va a continuar las reformas o regresa a la estructura conservadora tradicional de la Iglesia Católica. Doctor Piccone, muchas gracias por la comunicación. Muchas gracias a ustedes, a todos los creyentes, acompañemos estos momentos. El Papa Francisco nos ha dejado un legado para continuar, para recordar, para agradecer. Y el cardenal Carlos Castillo, quien va a ser uno de los miembros del cónclave, nos ha pedido que acompañemos a esta iglesia peregrina con nuestras oraciones. Muchas gracias, Pedro, nuevamente.